Gino Costa, ex ministro del Interior, jefe del Plan de Gobierno de Seguridad Ciudadana de Peruanos por el Cambio, está con nosotros para darnos a conocer las propuestas que tienen justamente contra este flagelo, la inseguridad ciudadana. Gino Costa, buenos días. Muchas gracias, Efraín, encantado de estar contigo. Muy bien, decíamos que todos los días tenemos noticias lamentablemente, ya, y lo que está pasando en el Callao suena a veces para ese chiste, ¿no? Estamos en plena zona de emergencia, pero hay balacera. Nos preguntamos, la zona de emergencia, ¿cómo lo evalúan ustedes esta medida de emergencia que se ha adoptado en el Callao y que ya se amplió, dicho sea de paso, ¿no? Mira, el planteamiento nuestro es que para enfrentar los problemas de inseguridad en el Callao, que están asociados a las extorsiones, al narcotráfico y al sicariato, básicamente la inseguridad en el Callao es el resultado de la acción de organizaciones criminales muy bien montadas, fundamentalmente. Entonces, para enfrentar ese problema lo que tú necesitas es potenciar la capacidad de inteligencia y de investigación criminal de la policía, digamos, con equipos altamente especializados. No tenemos hoy día nosotros suficientes agentes de inteligencia e investigadores criminales. Con PPK planteamos triplicar el número. ¿Cuántos tenemos a propósito, no? Tenemos menos de 10.000 de un cuerpo policial que tiene 127.000 policías. O sea, digamos, tenemos muy pocos agentes de inteligencia y muy pocos policías de investigación, que son la herramienta que tú necesitas para enfrentar el crimen violento y el crimen organizado. Necesitamos inteligencia, pues, ¿no? Porque por otro lado necesitas también patrullar las calles. Y eso demanda mucho policía, pero en una labor más preventiva. Entonces, la estrategia nuestra de barrios seguros es, primero, barrios vigilados, ¿no? Y para eso tiene que hacer que la policía salga a patrullar, porque hoy día, de acuerdo a la información que nosotros tenemos en base a las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo 1 de 4 barrios en todas las ciudades del Perú, no solo Lima, sino a nivel nacional, 1 de 4 tienen vigilancia policial. 3 de 4 están desguarnecidos. Entonces, nuestra evaluación es que la primera razón por la cual tenemos un delito callejero tan extendido es porque no tenemos vigilancia. Entonces, la vigilancia la tiene que hacer la policía, ¿de la mano con quién? Con el Serenazgo. El Serenazgo hace más vigilancia hoy día que la policía, a pesar de tener 5 veces menos efectivos. Entonces tienes que sumar policía. Pero hay que integrarlos ahí. Y para eso tienes que sacar a la policía a las calles. La policía están haciendo otra cosa, trabajando para particulares, o metidos en sus negocios particulares, o en las oficinas. Hay mucho policía haciendo labor de oficina. Entonces tú tienes que hacer una revolución tecnológica, ordenar el tema remunerativo para que no trabajen para particulares y que los policías vayan a la calle para darle vigilancia a los barrios. ¿De la mano de quién? De los serenazgos. ¿Con el concurso de quién? De los vecinos. Pero para que los vecinos apoyen la labor policial, primero tiene que tener una policía bien montada y una policía honesta que esté trabajando, digamos, para proteger los barrios. ¿Están de acuerdo, por ejemplo, que Serenazgo use armas no letales y están comprando en la Municipalidad de Lima, no? Nosotros somos de la opinión que quienes tienen armas son los policías. Y que lo que hay que hacer es que los serenazgos trabajen con la policía y quienes estén armados sean los policías. Es muy peligroso empezar a armar a los serenazgos porque vamos a terminar, hay más de, digamos, hay como 1.000 serenazgos en todo el país. Cada serenazgo con sus armas, primero son no letales y después son armas letales. Y entonces, en lugar de contribuir a reducir la violencia, vamos a incrementarla. Primero porque vamos a imponer a los serenos. Hoy día los delincuentes no matan serenos, matan policías porque están armados. Pero con los serenos no se meten porque saben que el sereno no está armado. El sereno tiene una labor de vigilancia. Y si hace bien esa labor de vigilancia, ahuyentas a la criminalidad. Pero si tú armas al sereno, van a empezar a matar serenos. O sea, en lugar de hacer que la violencia baje, nosotros creemos que eso va a contribuir. Y va a hacer que los serenos ya no tengan que trabajar con la policía, porque si están armados. Entonces, nosotros queremos integrar serenazgo con policía, nos parece arriesgado eso de armarlo y tener el respaldo. Entonces, ese es el primer componente de barrios seguros. Primer componente de barrios seguros. Ahora, es la vigilancia. La vigilancia. 1 de cada barrio está protegido con policía, tiene vigilancia. 1 de cada 4. De cada 4, y 3 están desprotegidos. Y en algunos lugares casi todo. Imagino que más protegidos están en algunos distritos que tienen más, o que es un poquito más desarrollado, ¿no? Claro, y el otro dato... Esta es la media, Mire, ¿no? el otro dato es que el 40% de los barrios del Perú tienen vigilancia de serenazgo. O sea, el serenazgo vigila más que la policía, a pesar de que la policía tiene 5 veces más efectivos que los serenazgos. Entonces,
problema de la policía no es que no tiene efectivos policiales, sino el problema de la policía es un problema de gestión. No está bien gestionada esa institución y los policías no están donde deben estar. Ya, pero igual en se la requiere calle. más policías, se saca los datos ahí Mira, alarmantes, ¿no? ¿Cuántos policías se requieren? A ver cómo analizaste ese tema. Siempre es mejor tener más que menos. Pero si tú dices 127.000 policías por 30.5 habitantes, tenemos 255, 260 habitantes por policía. Somos más, ya somos más de 33 millones. A de nivel habitantes. internacional la recomendación es ¿Cuánto? 250 habitantes por policía. Ahora tú me dirás, claro, muchos están en unidades administrativas, los otros son médicos, bueno, pero esa es una decisión de la institución. Tú tienes que, digamos, en teoría tenemos suficiente, en la plantilla de la policía tenemos suficientes policías para hacer el trabajo. Entonces, ¿qué cosa es lo que está faltando? No faltan policías. Lo que falta es que estén mejor preparados, mejor motivados, mejor equipados y que estén donde tienen que estar. No en las oficinas o haciendo trabajo para particulares, sino en la calle, brindándole protección en nuestros barrios a la gente que está viéndose amenazada por claro, la pero cada criminalidad. uno tiene su propia unidad, pues el tope es todo, pero aquí tengo de patrullaje. Escuadrón ¿cómo se llama? de emergencia, los halcones con las motos. Halcones, estos son los de policía de tránsito, no tienen nada que ver, están metidos en otras actividades, entonces ahí también se agrega. En la práctica, ¿cuándo tenemos para vigilar a la población? Mira, ¿no? el planteamiento nuestro, ¿cuál es? ¿Cuál es? El planteamiento nuestro es que en un distrito como Comas, o como Independencia, o como Los Olivos, tú tienes que tener una autoridad policial única, que es la que se relaciona con el alcalde y con el Poder Judicial y con la Fiscalía. Una que se hace responsable por todo el trabajo policial en el distrito. En su conjunto. Ahora tú tienes varios comisarios y tienes el escuadrón de emergencia que responde a otra lógica y tiene los halcones y tienes esto y entonces hay demasiados jefes. La autoridad de la policía está muy fragmentada. Ya. ¿Ya? Entonces necesitas tener una autoridad y esa se vincula con el resto de autoridades locales y organiza un plan de patrullaje integrado con el municipio. Entonces ordenas un poco el trabajo. Nosotros creemos que eso ayudaría muchísimo a utilizar mejor los recursos que tenemos. No creemos que nos falta recurso humano, sino que está mal utilizado y mal organizado. Ya, en un eventual gobierno de Peruanos por el Cambio, ¿se declararía en emergencia el tema de la seguridad ciudadana? Mira, en emergencia sí, pero no creemos que sea necesario declarar el estado de emergencia. Lo que es necesario es actuar con emergencia y actuar con decisión y actuar con ganas de enfrentar la criminalidad. Tenemos que salir de la indolencia en que estamos. Entonces, nosotros íbamos a actuar con mucha firmeza. En primer lugar, para acabar con el crimen violento, extorsiones, sicariato, marcas, raqueteros. Ese es el principal problema que tenemos hoy en día. Y con la vigilancia también vamos a contener y reducir la delincuencia callejera, ¿no es cierto? Los robos al paso, los delitos menores también hay que atacar. Entonces, por eso te digo, barrios seguros es vigilancia en los barrios. Segundo, inversión social en los barrios. Ya, ¿cómo es inversión social? Inversión social porque tú tienes barrios que están en muy mal estado, barrios que concentran gran criminalidad, barrios donde hay muchachos que dejaron el colegio y que están en la calle sin hacer nada o pertenecen a una pandilla y inician una carrera criminal. Y no hay una oferta, ¿no es cierto?, y una propuesta desde el gobierno nacional para decirle a esos jóvenes, mira, yo te ayudo a que tú termines el colegio, porque si tú no terminas el colegio, no vas a poder perfeccionarte en un instituto tecnológico o ir a la universidad y por tanto, te vas a quedar condenado toda la vida a ganar sueldos muy bajos en un empleo muy precario. Yeah. Y eso va a ser un atractivo para que tú digas, yo qué hago acá perdiendo mi tiempo, mejor me meto en una organización criminal y me va mejor. Pero en una organización criminal tarde o temprano terminas en Maranguita si eres joven, o en Lurigancho después, o muerto. Yeah. Entonces a ese muchacho necesitamos promotores deportivos y educadores sociales que trabajen con esos jóvenes para decirle, mira, si quieres irte por allá, a la muerte o al Lurigancho, te vas. Pero nosotros te ofrecemos que termines el colegio, te capacitamos para el empleo. Hay que instalar centros educativos técnicos productivos en los barrios, sobre todo en los barrios más peligrosos, donde hay alta tasa de delincuencia juvenil. Entonces, esa es la otra estrategia preventiva, vigilar e invertir en los jóvenes y en los barrios. Y en tercer lugar, lo que te decía, potenciar la inteligencia y la investigación criminal. O sea, si no funciona la prevención, entonces tú tienes la capacidad, ¿no es cierto?, de decir, bueno, vamos a identificar quiénes integran las bandas y quiénes son sus aliados en la policía, en la fiscalía y el Poder Judicial, porque ahí donde hay criminalidad, sobre todo organizada, es porque
¿no es cierto?, las instituciones encargadas de combatirla se hacen los locos o están coludidos con ellos. Entonces, no solo quiénes son los que integran las bandas, sino quiénes son sus socios y aliados en el sistema de justicia penal y, ojo, en el ámbito político también. Muy bien, hay que integrarlos por ahí, bueno, pero hay programas que, bueno, habría que encaminarlos, por ejemplo, para que los escolares terminen la secundaria, los que no han terminado, está el programa beca doble oportunidad, que está capacitando y con buenos incentivos. Pero hay que integrarlo, ¿no? Es el Ministerio de Educación, por ejemplo, que se ha lanzado este año con relativo éxito. Bueno, eso es lo que tenemos que fortalecer, porque estudios que he hecho yo en mi Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Ciudad Nuestra, con personas condenadas por un delito en las cárceles peruanas. Les hemos preguntado, ¿y ustedes, cuántos de ustedes dejaron el colegio? El 60% de los condenados por un delito han dejado el colegio. Cuando tú ves cuántos dejan el colegio entre la población en general, es solo 13.9%. Entonces, lo que tú tienes es que el riesgo de terminar en Lurigancho, ¿no es cierto?, si tú has dejado el colegio, es más de 4 veces mayor que si tú has terminado la escuela. Entonces, si queremos prevenir el delito, tenemos que hacer que los muchachos terminen el colegio y tengan oportunidades alternativas a la de la delincuencia. Muy bien, pero a propósito de las cárceles son una coladera. Aparte, el ministro sale a declarar que el 95% de los sancionadores vienen de la cárcel, o sea que lo mandamos a la cárcel, que lo conocen así en son de broma como la Universidad de Lampa, porque ahí parece que reciben su doctorado, su maestría, y salen ya un poco más capacitados, y encima desde allá nos extorsionan, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo combatimos, por ejemplo, y cómo cerramos, o cómo, en este caso, corregimos esta problemática que tenemos con las cárceles en el país? Aparte de faltar cárceles, también estas cárceles son ya el lugar donde protegidos justamente nos están amenazando ya los delincuentes más ranqueados. Exacto. Entonces, si me permite recapitular, primero prevenimos con barrios vigilados y con inversión social, sobre todo en los jóvenes y en los barrios. Segundo, si no funciona la prevención, tenemos una capacidad de detectar, ¿no es cierto?, a las organizaciones criminales grandes, medianas y pequeñas con un sistema de inteligencia e investigación policial que tenemos que potenciar. Y ahí tenemos nosotros, digamos, un conjunto de medidas adicionales a las que te he dicho. Necesitamos más investigadores y más, 3 veces más investigadores y agentes de inteligencia. Pero además, si me permites, después vamos a la cárcel, ¿ya? Nosotros estamos combatiendo la extorsión y el sicariato sin hacer uso de un sistema de escuchas legales, de conversaciones telefónicas. No hay forma, ninguna policía del mundo enfrenta a las bandas de extorsionadores y narcotraficantes sin escuchas telefónicas legales. Nosotros tenemos un sistema de escuchas que está en la DINI, que lo habían comprado para escuchar a la oposición y perseguir a la oposición. Cuando se descubrió esto, el gobierno dijo, no, lo voy a pasar para la lucha contra el crimen. Hace 6 meses que siguen los equipos allá. Entonces, la primera medida que va a tomar PPK es esos equipos van a la policía para hacer escucha de las conversaciones telefónicas de los criminales, porque sin eso tú no puedes desbaratar a las bandas de tenemos que chuponear a los extorsionadores, a los delincuentes, pero es lógico. Pero por supuesto. Ya, pero aquí van a comprar equipo de chuponeo, ya al toque todo el mundo salta políticamente, no, ¿para qué? Que van a escuchar a los políticos, que esto, que el otro. Óigame, pero es parte de inteligencia. Lo que pasa es que esos sistemas tienen que funcionar con garantía de control fiscal y judicial. Hoy día la policía tiene un equipito para 300 llamadas, que es una donación del gobierno americano, que se utiliza solo para algunos casos de tráfico ilícito de drogas. Y eso funciona con control fiscal y judicial y funciona bien. Entonces el modelo es ese, vamos a hacerlo en grande para, digamos, ¿no es cierto?, para las bandas de extorsionadores, con los mismos controles para que no sea utilizado mal. Siempre hay un riesgo, pero más riesgo para el país y para la seguridad de las mujeres y hombres del Perú es tener estas bandas criminales, estas organizaciones, y no estar utilizando las herramientas que cualquier policía de investigación del mundo utiliza. Segundo, necesitamos laboratorios de criminalística de primer nivel, que aunque tú no lo creas, Efraín, hoy día no los tenemos, simplemente por desidia, por negligencia. Entonces necesitamos darle a la policía, ¿no es cierto?, además de resolver su problema de remuneraciones y darle equipamiento, necesitamos darle las condiciones de trabajo necesarias. Esa es otra. Y 2 cosas más. Sistema de recompensas ha sido aprobado hace poco, pero hay que crear el sistema de recompensas. No hay que aprobar una ley, sino hay que ponerle plata para que la policía tenga recursos. Y segundo,
protección de víctimas, testigos y colaboradores. Es otro eficaces. tema que estamos ahí. Está en la ley. Ya. Igual que recompensa existe en la ley. Ya. Pero no funciona. Entonces, Si no funciona, no sirve. hay que organizar con esas herramientas básicas y algunas otras que están en nuestro plan. Nosotros creemos que la policía puede, porque la policía ya en investigación está dando muestra de lo que es capaz de hacer, ¿no? Todas las semanas hay una banda, pero la envergadura del fenómeno de criminalidad organizada y violento es muy grande. Tú tienes ciudades enteras sometidas a los extorsionadores: Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, Casma, Barranca, Huacho. Digamos, en el sur chico tienes Cañete, tienes Pisco, tienes Ica, y en Lima, ¿no es cierto? En las zonas populares de Lima, tú has mencionado, ahí se toma represalias contra quien no quiere pagar la extorsión. Acá está avanzando mucho la extorsión. Si no lo frenamos, vamos a terminar muy mal. El compromiso de PPK es, vamos a frenar eso. Es posible frenar. No estamos condenados a vivir sometidos a los extorsionadores y a los criminales, siempre y cuando adoptemos las medidas necesarias. Entonces, ese es el tercer componente, si tú quieres, ¿ya? Y de ahí vienen dos más. Y vamos hablando de lo que tú me preguntas, que son cárceles. Muy bien. Hay dos componentes mucho más importantes también para complementar, y no solo eso, solamente parece que estamos exportando o importando, se llama en este caso, delincuentes. Podemos tener varios casos aquí en Lima Norte, colombianos, ecuatorianos. Claro, el AMPA también se está viendo de afuera, ¿no? Si ve que está fácil, si las ciudades están desguarnecidas, no hay vigilancia, no hay inteligencia suficiente, no hay inversión social, y el cuarto componente es si la justicia es vulnerable, ¿no es cierto? Si tienes jueces y fiscales poco íntegros que se venden fácil a las mafias. Entonces ahí tú tienes un cuarto problema. ¿Qué hacemos con la justicia? Y el quinto es las cárceles. Muy bien. Lo que tú has dicho. Si las cárceles, en lugar de ser la solución, son parte del problema, reproducen la criminalidad, entonces por más que tengas buena prevención, buena investigación y buena justicia, y no tienes buenas cárceles, entonces ese es un reproductor de violencia y criminalidad. Nosotros creemos que a nivel de cárceles, si quieres hablar de eso ahora, ya, a ver, vamos con cárceles. Ya que lo plantea, nosotros tenemos que construir más cárceles. ¿Cuántas cárceles se requiere, por ejemplo, en el país? Mira, yo te mentiría si te digo una cifra exacta. Nosotros estamos haciendo los estimados, pero por lo menos 10 nuevas cárceles. Y el desafío es inmenso, porque el gobierno de Toledo construyó una, el gobierno de García construyó otra, ¿no? Y este gobierno ha ampliado las cárceles existentes, pero no ha construido todavía, por lo menos no ha inaugurado ninguna nueva cárcel, ¿no es cierto? Entonces, mira tú, no es fácil la tarea de decir, bueno, el próximo gobierno construirá 10. Nosotros hemos dicho, vamos a empezar construyendo 2 cárceles de máxima seguridad, porque lo que más nos preocupa es el crimen violento y organizado, que tiene un efecto también en el delito callejero. Ahora, ¿dónde se construyen las cárceles? Otro tema, ¿no? Siempre ¿por qué no se le manda a la frontera por ahí? Mira, probablemente en el norte, porque el norte está bien golpeado por el crimen violento y organizado y las extorsiones, y otra por acá. Hay una cárcel que está avanzando este gobierno en Cerro Pasco, que es una cárcel que va a tener un componente máxima seguridad. Eso es bueno porque es alto, es frío y las condiciones son duras. Tú necesitas tener cárceles de máxima seguridad con un régimen muy duro. Y que la gente, o sea, los más peligrosos, porque tú tienes entre más o menos un estimado de entre 5 y 7 mil, de los 77.000 presos que tenemos, entre 5 y 7 son los más peligrosos. Son los que dirigen bandas de extorsionadores, son los sicarios, son los grandes capos del narcotráfico. Ahí tú tienes que concentrar tu esfuerzo para comenzar, ¿no es cierto? Para tenerlos bien aislados bajo un régimen de mucha disciplina y autoridad, y donde los internos además estén permanentemente trabajando, pero sobre todo aislados del mundo exterior, que no puedan, seguir extorsionando y seguir delinquiendo desde la cárcel. ¿El frontón no es una alternativa, por ejemplo? ¿Se reabra? El frontón podría ser una alternativa, y la otra alternativa también se menciona el CEPA, ¿no? O sea, cárceles en zonas difíciles, donde además los internos tengan que estar permanentemente trabajando, y no como ahora, ¿no es cierto?, dedicados a ver cuál es el próximo golpe que dan, porque no están bajo ninguna obligación. A la cárcel no se va a asociar. En la cárcel uno está castigado, impedido de seguir delinquiendo y sometido a un régimen de trabajo muy duro. Pero aparte de eso también nos estamos llenando más las cárceles. Con ese tema de la flagrancia, bueno, pues por ahí también no hay proporcionalidad, ¿no? Discutíamos hace unos instantes, un policía que coimea, y le graban un video, le aplican una sanción. ¿Cuánto fue? 3 años y 10 meses más 19 días
de pena suspendida. Y creo que inhabilitación de ejercer cargo público por ese tiempo, más unas multas por ahí. Un señor que ya se va de boca y bueno, pues le dice todo a un policía en Lima Sur, le aplican 4 años de cárcel efectiva, por ejemplo. O sea, es más peligroso, es más delito que uno, en este caso, falta de respeto a un policía, no le pegaban la falta de respeto, en este caso, ya, que uno que pueda estar coimeando en una comisaría. Qué tal desproporción, ¿no? Exactamente. Mira, lo que yo te diría ahí es lo siguiente. PPK, ¿qué propone? ¿Qué propone? PPK está a favor de los tribunales de flagrancia, porque es una forma rápida de impartir justicia. Nosotros, con PPK, estamos a favor de la descentralización de la justicia penal. Hacer un poco lo que se está comenzando a hacer en Miraflores. Yo estoy de licencia, pero soy teniente alcalde en Miraflores. Y he estado trabajando con el alcalde Muñoz. ¿Qué cosa hemos planteado? El serenazgo en Miraflores, con el apoyo de la policía en la parte preventiva, funciona bien. Pero hay un delito y entonces hay que acudir a un juez que está y a un fiscal que está en la avenida Bancay. Y todas las semanas cambian los jueces que ven los delitos de Miraflores. Entonces le hemos pedido al fiscal de la Nación, oiga, abra una oficina en la fiscalía acá para que atienda los delitos que ocurren en Miraflores. Y le estamos pidiendo al Poder Falta Judicial, más fiscales, dicen. Oiga, traiga también una oficina acá en Miraflores. Entonces, descentralicemos la justicia penal. Así como estamos exigiendo que la policía tenga una autoridad única por distrito, debería tener una oficina en la fiscalía y una oficina mínimo por distrito, ¿no? penal, por distrito, para atender. Idealmente también un lugar de encierro. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que la justicia sea más rápida, como un poco como los tribunales de flagrancia. Tú tienes un delito, ¡pum!, inmediatamente se impone la sanción. Ahora, dicho eso, nosotros creemos que hay que revisar las normas porque las normas son demasiado poco proporcionales. O sea, por lo que tú dices, Efraín, no puede ser que por una cosa tan menor te manden 7 años preso. O sea, estamos a favor de que se castiguen todas las inconductas, porque acá estamos acostumbrados a ser demasiado relajados, ¿no? Entonces, hay que castigar incluso a las menores, pero proporcionalmente. No puede ser que la única herramienta que tengamos sea la prisión. Entonces, a la prisión van los delincuentes más peligrosos, porque hay que aislarlos, porque hay que impedir que estén en la calle. Pero los que no son peligrosos, los que no son violentos, tienen que ser sometidos a castigos en libertad. Tú me dices, no, yo quiero cárcel. Oye, pero es que no dan las cárceles con tanta gente. Entonces, menos si tenemos más tribunales de flagrancia y si descentralizamos la justicia. Además, en la cárcel lo pueden convertir en un delincuente peligroso, porque parece que lo capacitan por ahí. Se contamina. Entonces, tú eres un tipo que por primera vez comete un delito no violento, no grave, te meten con gente muy ranqueada, sales pues con tus galones. ¿Están de acuerdo con los grilletes electrónicos, por ejemplo? Estamos de acuerdo con los grilletes electrónicos y no entendemos por qué este gobierno ha tomado tanto. Es decir, se ha dado, digamos, se ha avanzado en una asociación pública-privada, una empresa que quiere poner a funcionar esos grilletes electrónicos. Estamos 4 años en eso, está terminando el gobierno de Humala y todavía no tenemos los grilletes electrónicos. Para mayo, dicen, ¿no? Al igual que los bloqueadores de celulares. El sábado ahí se colocan en 3 penales. Al igual que los bloqueadores de celulares. Pero los bloqueadores son un chiste. ¿Se acuerda que se colocaron bloqueadores? Fue un congresista en la puerta hablando por teléfono y estaba funcionando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que esos son unos bloqueadores que se compraron con plata de la DINI, pero los bloqueadores que están poniéndose en práctica ahora han ganado una licitación. Una empresa privada colombiana ha ganado una licitación para poner bloqueadores en los 34 penales más importantes, como una primera etapa para después concluir con los otros. Pero en esos 34 penales está la mayoría de la población penal. O sea que está bien haber comenzado por ellos. Pero de los 34... Primero que la buena PRO demoró como 3 años y medio por lentitud de Proinversión. Proinversión, que es un ente encargado de promover la inversión privada. O sea, imagínate. O sea que es este es el ente encargado de hacerla rápido. O sea que es una tortuga en inversión. Imagínate. Entonces, esa es otra cosa que PPK dice, y Proinversión tenemos que hacer una revolución, porque si se trata de promover la inversión privada, tiene que ser un ente pila, pues. No te puede morir 3 años y medio en esto. O en el caso de los grilletes electrónicos, 4 años y medio y todavía no tenemos grilletes. Se te acaba el gobierno, ¿no? Entonces, en el tema de bloqueadores, se han puesto en práctica en 2 penales de los 34. Y yo he escrito en mi columna del Comercio esta semana, digo, oye, el ministro que nos explique. ¿Qué pasa con los bloqueadores? ¿Qué pasa con los grilletes? Ya nos mandaron nota de prensa, este sábado 3 se van a colocar en el penal Ancón 2, uno creo que en Huacho, son en 3 penales este sábado.
este fin de semana. Ojalá, hay que ponerlos a prueba y ojalá que funcionen. Hay que ponerlos a prueba y hay que chequearlos por ahí. Bueno, se necesita una reforma del Poder Judicial, ¿no? Se necesita una reforma. Pero entonces, para terminar con cárceles. Entonces, tenemos más cárceles, especialmente comenzar con las de máxima seguridad para asegurarnos que los más peligrosos están bien sometidos y después cárceles para el resto. Que sean cárceles productivas donde la gente chambee. Y ahí hay que involucrar al sector privado, creo que es muy importante. Junto con eso, creo que tenemos que adoptar también políticas que no son tan populares, que es promover todo lo que son castigos fuera de la cárcel. O sea, lo que se llaman penas alternativas, que pueden ser multas, que pueden ser servicios comunitarios. Pues los grilletes. Sí, incluso revisar la política de beneficios penitenciarios, porque hoy día tú tienes que, de 4 presos, 3 están sin beneficios penitenciarios. Y eso es una bomba de tiempo en las cárceles. Entonces, claro, todo el mundo dice que bien, ¿no es cierto? Ahora que estamos en campaña, además, cadena perpetua sin beneficio, dice. ¿No? No hay espacio en la cárcel, ¿dónde? Pero, oye, lo importante para combatir la criminalidad es combatirla inteligentemente. No efectistamente o demagógicamente, pero claro, como la gente pide pues mano dura y con razón, porque se siente muy y es insegura. Más populista también. Pues. Pero claro, las autoridades tienen que tener cabeza fría, ¿no? Y poner en práctica una política inteligente. Bueno, justicia, me decías tú, ¿no? En justicia el problema es un poquito más difícil porque la Fiscalía y el Poder Judicial son autónomos. Pero ¿quién nombra a los fiscales y a los jueces? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién los evalúa cada 7 años? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quién nombra el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Y quién investiga a los jueces cuando hay denuncia de corrupción? El Consejo Nacional. Y ya sabemos en manos de quién está el Consejo Nacional de la Magistratura. Acaban de nombrar, por ponerte un ejemplo, a un magistrado supremo, es decir, un juez supremo que integra la Corte Suprema, que viene nada menos del Callao. ¿No es cierto? Que es una región bien cuestionada, que hace rato debió ser intervenida por la Corte Suprema. No, porque la justicia en el Callao tiene responsabilidad de no haber juzgado los graves delitos de corrupción de los que se le acusa al gobernador Moreno y a los alcaldes provinciales y distritales del Callao. Sí, es el principal problema que tienes en el Callao, la corrupción política, que va acompañada de las extorsiones, el narcotráfico y todo lo demás. Pero las autoridades políticas tienen responsabilidad en... Pero qué incongruencia, ¿no? O sea, de la zona de emergencia... Claro, no, además la zona de emergencia ha sido impuesta en el Callao a pedido de estas autoridades, que tienen años sin ser juzgados por los graves hechos de corrupción que han cometido. Entonces, claro, engañan a la gente y dicen, no, para perseguir a los criminales necesitamos Oye, pero hay que empezar por los grandes criminales, porque los pequeños responden a ellos. Ya, ¿qué hacemos entonces con el Consejo Nacional de la Magistratura? Entonces te decía, ¿a quién acaban de nombrar para que sepas qué tipo de consejo tenemos? Al magistrado Inostroza Pariachi, que viene de ser presidente de la Corte Superior. Primero, un departamento en Miami de $500,000 que no ha declarado. Segundo, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es el negocio? Plagió una tesis universitaria que dice que se la plagiaron en realidad él, pero plagió antes de lo de Acuña. Esto no fue tanto escándalo porque, en fin, a la mayoría de la gente no le interesa el Consejo Nacional de la Magistratura porque no sabe qué significa. El día que lo sepa, ¿no? Y además hay acusaciones de haber sido abogado de narcotraficante. Este es el señor que este consejo escoge para ir a la Suprema. Entonces nosotros hemos dicho hoy un momentito, acá hay serios cuestionamientos en relación con este consejo. Que investigue el Congreso si hay falta grave en estos nombramientos y en otras barbaridades que ha cometido este consejo. ¿Y qué dice el fujimorismo, qué dice el APRA, qué dicen las principales fuerzas representadas en el Congreso? Que ellos no pueden interferir con la majestad del Poder Judicial. A pesar de que el artículo 156 de la Constitución establece que el Congreso investiga a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura y si encuentra falta grave los puede destituir. Entonces nosotros estamos planteando primero investigar ese consejo, pero segundo, promover una reforma constitucional para nombrar a los consejeros de una manera distinta que como se nombra ahora, porque este mecanismo no está funcionando. Y necesitamos gente irreprochable, porque son los que, digamos, nombran, evalúan y investigan. Se nombran, se evalúan, a los jueces se investigan. sindicales. Yo leí un artículo bastante en el Diario de Comercio justamente que decía, si este poder no funciona,
lo que desencarga en una sociedad organizada como nosotros es la ciudadanía, ¿no? Si no funciona hay que sacarlo, pero ellos no, ellos se desorganizan, dicen que se estructuran entre ellos mismos, o sea que está lamentablemente hay poderes ahí. PPK ha dicho que él, de ser, digamos, de llegar a la presidencia de la República con el voto popular, que es lo que esperamos, va a llegar el 28 de julio con un conjunto de paquetes de normas económicas y de normas en el ámbito de la seguridad. Una de ellas, en este segundo, será la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, fundamental. Muy bien, bueno, gracias por venir aquí a Radio Coma, bueno, bastante amplio justamente para abordar, la temática es grande, ¿no? Al candidato Gino Costa, que va con el número 13 por el Peruano que cambia. Finalmente, ¿algún mensaje para la ciudadanía aquí en Lima? No, agradecerte, Efraín, un gusto de haber podido, digamos, exponer los grandes componentes del planteamiento de PPK. Está comprometido él en resolver los problemas de seguridad. Tenemos un plan bien hecho. Yo he hecho un resumen rápido. Más importante aún, tenemos un equipo. Me acompañan a mí, que he sido ministro del Interior, como tú sabes, otros 2 exministros, los 3 hemos pasado por la cartera, no tenemos ningún juicio. ¿Quiénes nos acompañan? Ninguna acusación de corrupción. Fernando Sí. Rospigliosi y el general Remigio Hernani Meloni, que fue, digamos, jefe de la DIRINCRI en su momento cuando las bandas de secuestradores asolaban, y él derrotó y desarticuló a las bandas. Lo hemos incorporado en el equipo porque queremos que él dirija la estrategia para acabar con las organizaciones criminales de extorsionadores y de sicarios. Muy bien, va con el número 13, ¿no? Y además tenemos el mejor candidato presidencial, el presidente que el Perú necesita, una persona limpia, con experiencia, con trayectoria, que nos va a sacar del estancamiento económico y que nos va a dar los recursos para hacer la gran transformación de la seguridad que requerimos para derrotar a la criminalidad. Muy bien, gracias. Gino Costa, candidato. Gracias. Con el número 13 por el Peruanos por el Cambio. Amigos, gracias por la sintonía. Nos vamos, nos reencontramos mañana como de costumbre a las 9 en punto. Hasta entonces, buenos días. Todas las noticias de este programa